La Biblia está escrita de tal manera que para que uno, como la conozca bien el corazón de Dios, tiene que leerla todo. Completa, tiene que leerla completa. Hay personas que me han dicho, ay, sacar versículos de contexto. Así, ¿qué personas tienden a decir sacar versículos de contexto? Personas que sacan versículos fuera de contexto. Sacan versículos, un versículo aparte, para decir, soy pecador, soy pecador. ¿Por qué? Y me nombran un versículo en especial. Creo que ya sabemos cuál. Nombran un versículo y me dicen, cuando les muestro algún versículo de la gracia, ay, no saque versículos fuera de contexto. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Para cerrarse a la posibilidad de la gracia, está como ayudante del diablo. Suena raro, pero Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que la gente vaya a la condenación. Satanás quiere el mayor número de personas vaya a la condenación. Y Dios, desde el principio, desde Génesis 3, le dio autoridad de que así fuera. Toda la humanidad se fue con Satanás. ¿Con quién? En Adán. En Adán, toda la humanidad quedó en las manos de Satanás. Toda la humanidad. Pero la finalidad, Dios, ¿qué es lo que quiere? Encontrar adoradores, espíritu y en verdad. Personas que busquen su corazón. Personas que sean como alguien que se nombra aquí dos veces. No sé si se dieron cuenta. Hay una persona que se nombra aquí dos veces. David. Sí. Bueno, Zorobabel también. Pero se nombra a David. David, ¿qué dice la Biblia? Varón conforme a mi corazón. Alguien hoy precisamente por WhatsApp me preguntó que por qué David era varón conforme al corazón de Dios si David era mujeriego. Así me hicieron esa pregunta. Le dije, es una persona que es salva, no es que no fuera salva. Es una persona que es salva, pero me hizo esa pregunta por el interno. No la hizo en público, sino por el interno. ¿Por qué hay esto en el corazón de nosotros, de algún salvo? ¿Por qué puede haber esto? Ah, pero si David era mujeriego. Hay personas que me dicen, David fue el asesino más grande. Después de Hitler, no, incluso es probable que le haya ganado a Hitler. No, sí, así hay personas que me han dicho, junto con Hitler, los asesinos más grandes son Hitler y el rey David. Hay personas que me han hablado así y les he tenido que decir a esas personas, ¿quién puso a Hitler? ¿Quién lo puso como presidente de esa nación? ¿Quién lo puso para que hiciera todo lo que hizo? ¿Quién puso a Nabucodonosor para que cogiera al pueblo de Israel y le hiciera todo lo que le hizo? Fue Dios, fue Dios. Cuando una persona no conoce, no conoce el corazón de Dios, esa persona ¿cómo va a ver? Va a ver terrible, terrible, ay, la persona juzgando por la moralidad. Hoy en el video corto, en ese video corto, el último video corto que subimos, hay alguien que está diciendo genocida, refiriéndose a Dios. Y dice genocida, dice asesino de niños, así dice así. A David también, a esa persona le escribí, toda blasfemia será perdonada a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién le dijo perdónalos porque no saben lo que hacen? A personas que están seguras de saber qué es lo que hacen. En la actualidad pasa lo mismo. Cuando tratamos de predicar el Evangelio, ¿a quién le tratamos de predicar el Evangelio? A personas que están seguras de ser hijos de Dios. No tienen duda. Algo que tienen certeza, son hijos de Dios. Y se enfurecen cuando les hacemos preguntas que demuestran que no lo son. Cuando les mostramos versículos que demuestran que no lo son. Cuando vemos personas así, pues queremos ayudarlas a que salgan de, no, que es pastor y que lleva siendo pastor, una pastora. La semana pasada en uno de los videos hizo comentarios y pues yo le quería mostrar, qué pena, usted sí, la congregación suya la reconoce como pastora, pero delante de Dios ni siquiera es hija de Dios. O sea, ante los ojos de los hombres sí es hija de Dios y es la más hija de Dios en toda su congregación, pero bíblicamente no es hija de Dios. Lo que esperábamos que era, pues que doblara su corazón, que preguntara. Pero en vez de preguntar, empezó a ofender. Por la forma como escribía los comentarios, parecía que estuviera gritando con odio. Odio. Hay una palabra que aparece en la Biblia que es similar al odio. ¿Alguien se acuerda? Es una palabra que solo se usa bíblicamente. Casi no se usa en el mundo. Se usa en la Biblia. En el mundo sí conocemos la palabra odio, pero en la Biblia hay una palabra que es parecida al odio.
Es odio, pero bíblico, bíblicamente. Anatema, iracundo, ira. No, no. Una pista. Se lo dijeron a José. En Génesis 37, a José le dijeron esa palabra. Le dijeron no. Los hermanos tenían ese corazón hacia José. Los hermanos de José tenían un corazón hacia José. Lo odiaban, pero en la Biblia no dice lo odiaban. Aparece otra palabra. Vamos a mirar. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis 37. Dice el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así dice, ¿no? Así dice el versículo 4. El versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Le aborrecieron, sí, le aborrecían sus hermanos que, aquí aparece reiterativamente, ¿qué hacían sus hermanos? Le aborrecían. Sabemos qué quisieron hacer los hermanos con él. ¿A quién aborrecieron? ¿A qué otra persona en toda la historia han aborrecido? Estos que aborrecían a José son los hermanos de José, es decir, las tribus. Las tribus, estamos hablando de las tribus. Los rubenitas, a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, ¿quién lo aborreció? El mundo. Cuando digo el mundo es todos nosotros. Todos los que estamos en el mundo aborrecimos a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que dirán, uy, no, yo lo amo. Aquí no estamos colocando musiquita, ¿no? Si tuviéramos musiquita de fondo sonando el piano, entonces, el piano le hace salir a uno como alas, ¿no? El piano y el bajo y la guitarra eléctrica hacen que a uno le salgan como alas, ¿no? Cuando suena esa música, cuando suena Jesús Adrián Romero, esas canciones tan lindas, o sea, mientras uno canta las canciones de Jesús Adrián Romero, uno siente que le empiezan a salir alas. Esas canciones exaltan a Dios o exaltan la bondad humana. No sé si se han dado cuenta. Las canciones de alabanza, que son diabólicas, sí, porque no tienen otro nombre, son diabólicas, exaltan la bondad humana. Hacen que las personas se sientan buenas. Eso es. El himno, cuando dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo cantó un himno, con los discípulos cantó un himno, en la noche que lo iban a entregar, ¿el que hizo? Cantó un himno. Él estaba muy, muy angustiado. ¿Y qué hizo? Cantó un himno. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre las canciones que escuchamos hoy, que la gente llama alabanza? La gente llama alabanza. Y son canciones que cantamos actualmente, son muy lindas, muy hermosas. ¿Cuál es la diferencia esas canciones con los himnos que cantaba nuestro Señor Jesucristo? La diferencia es exaltar a Dios, darle gloria a Dios. Lo que hemos leído que hacía, vamos a leer el último capítulo, Nehemías, ya perdí, Nehemías capítulo 12, vamos a leer nuevamente Nehemías capítulo 12. Hoy leímos Nehemías capítulo 12, Nehemías tiene 13 capítulos y hoy ya estamos leyendo el penúltimo capítulo de Nehemías. Entonces, Nehemías capítulo 12, vamos a leer el último versículo. Dice, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Y el anterior, ¿qué dice? Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Esto último que aparece en este versículo, ¿qué dice? Dice al final, para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios.
La alabanza, la acción de gracia, los cánticos son ¿para quién? Para Dios, para exaltar a Dios, no para decir que tú eres la mejor persona del mundo. Te amo, mi Señor. Ah, ¿tú amas? Te alabo, mi... Ah, ¿tú alabas? Eso es, mientras suena el piano, suena la guitarra eléctrica y es tan lindo. Y canta una gente llora. Ay, sí, te amo, Dios, te amo. Esas canciones hacen que... ¿Qué es lo que hacen esas alabanzas? Ay, hacen que las personas... ¿Por qué les salen alitas? Cuando una persona está cantando esa canción, ¿por qué siente como que le salen alas? Se vuelve buenísima. Buena no. Buena no. El superlativo de bueno es esas personas en su corazón se vuelven buenísimos. Esas alabanzas, esas que llaman alabanzas, no son alabanzas. Por eso son realmente cánticos satánicos. Pero suenan hermosos. ¿Satanás de qué se disfraza? Satanás para engañar se disfraza de algo feo así, cachos, colas y feo, no. Satanás para engañar se disfraza de ángel de luz. Algo que parece que es para Dios, parece que a Dios le gusta. ¿A Dios le gusta que nos exaltemos? ¿A Dios le gusta que el polvo de la tierra se crea diamante? Satanás sí fue hecho de diamantes, de esmeraldas. Hay una hermana en la iglesia que se llama Esmeralda. Y varias veces me acerco a ella y le digo, Satanás fue hecho de esmeraldas. Así le digo, Satanás fue hecho de esmeraldas. Satanás sí fue hecho así, pero nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Nosotros no fuimos hechos de esmeralda, de zafiro, de diamante, no. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Porque el polvo, ¿qué es? Cuando la tierra queda estéril, se pulveriza y se llama polvo. Por eso dice polvo de la tierra. Es tierra, pero es lo más inútil, lo más estéril, lo que no sirve, lo que no da vida. Donde no hay vida, ¿qué se produce entonces en el polvo? Ácaros, bacterias. La tierra, sí, tiene gusanitos, tiene humus, pero eso da vida. Pero el polvo lo que tiene es para muerte. Cuando una persona barre y limpia, saca polvo y en el recogedor le llaman a ese aparato plano que es para, con la escoba, así recoger el polvo. En ese aparato, así, es de, acá siempre es de plástico, ¿no? Ahí también, antiguamente habían metálicos, así, la gente que recoge el polvo. ¿Pero para qué recoge el polvo? Para colocarlo en un vaso de vidrio y colocarlo en una urna. ¡Ay, mi amado polvo! El polvo, de lo peligroso que es, uno tiene que limpiar las cosas. Ey, ¿por qué el dulce? No es pastilla, ¿no? Aclaro, no es pastilla, el dulce. ¿Por qué el dulce? Porque precisamente acá es un lugar donde se trabaja con madera, serrín y viruta de madera. Entonces todo mantiene polvoriento. Uno limpia y a la hora ya otra vez está lleno de polvo. Entonces ese polvo, mientras uno está hablando, se le trata de meter en la garganta y lo hace toser. Entonces por eso el dulce no es pastilla. Pastilla asociamos con enfermedad, ¿sí? Pero gracias a Dios, desde el 2007 no sé qué es médico. Así no, nada que ver. No sé qué es eso. No tengo sistema de salud. Ahora, no les estoy diciendo que sigan el mismo ejemplo, que hagan lo mismo. Dios me dio el poder tener Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El común de las personas, ¿qué hace? Buscan las añadiduras, se levantan temprano a buscar las añadiduras y viven para las añadiduras. Sí. Pero la Biblia dice al revés, que nos encarguemos del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que será añadido. Dios no miente. Les doy testimonio, desde el 2007, no sé qué es eso. No sé qué es eso. Por ahí, en la pandemia, tuve laringitis, se me inflamó la laringe. Entonces, más de uno pensó que me había dado COVID. Y unos familiares quisieron pagarme una cita que el médico. Y les dije, yo no voy a ir a ningún médico, yo no voy a médicos. Sí. Si a mí me quiere hablar, hábleme de la palabra de Dios, no me hable de médicos. Me habla de médicos, me está diciendo hombre de poca fe. Sí, le dije, no, Dios me viste. Ahora yo voy a tener que hacer algo por salud. Si Dios me quiere llevar, que me lleve. Bueno, en esa yo no podía hablar porque tenía laringitis. Ese era mi corazón.
Pero me dijeron, no, pero él no, él aborrece los médicos. Uy, quise conocerle. Entonces conocí a ese señor y él me mostró diplomas. Me dijo, yo estudié en esa universidad, estudió en las universidades más grandes del país en el que me encuentro. Entonces lo que hicimos fue conversar. Y estudiando en esas universidades, él me dijo, todo eso es basura. Mire, si ve ese diploma, lo que aprendí ahí es basura, así me dijo. Y me sorprendió. Y le dije, estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Así, todo eso es basura, me dijo. Todo eso es para matar a la gente. Todo eso, lo que aprendí, eso es para matar a la gente. El trabajo de ellos es enfermar a la gente. Cuando una persona vaya, le van a decir que tiene problema de esto, tiene problema de aquello, tiene problema para eso. Mejor, ¿por qué no mejor creer al verdadero médico? Aquí está todo. Si nos encargamos del reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. O es una mentira. Es la verdad, es la palabra de Dios. ¿Qué es encargarse del reino de Dios y su justicia? Esto que estamos haciendo. Anuncia el Evangelio para que las personas reciban la salvación. Y bueno, ya para terminar, ¿qué es el Evangelio? Para quienes no sepan, el Evangelio, la palabra Evangelio es lo mismo que buenas nuevas, sino que es en un idioma y en otro idioma. En un idioma se dice Evangelio, en otro idioma se dice buenas nuevas. Pero es lo mismo, es una misma palabra. ¿Cuáles son esas buenas nuevas o ese Evangelio? El Evangelio o las buenas nuevas son que nuestro Señor Jesucristo solucionó el problema que nosotros no podíamos solucionar para ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque desde que el ser humano nace, nace destituido de la gloria de Dios. Desde que el ser humano nace, nace con la separación del pecado. El pecado está en medio. Pero aquí, voy a coger esto. Esto, digamos que este cubito, digamos que es el pecado. Entonces el pecado está separando entre Dios y el hombre. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. No significa Salvador. Sé que muchos teólogos enseñan que significa Salvador. Y muchas cartillas de escuelita bíblica enseñan que es Salvador. Pero no. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Las personas que estudian teología dicen que son pecadores. ¿Por qué? Porque no conocen el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él venía a quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, señalando a Jesús. Señalaba a Jesús y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué venía? ¿Y por qué el nombre de Él era Salvador de los pecados? ¿Por qué traducía eso el nombre de Él? Porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Cuando Él quitó el pecado, ¿nosotros en qué quedamos convertidos? Nosotros quedamos convertidos en Emanuel. No sé si sepan eso. El nombre de nuestro Señor Jesucristo también es Emanuel. Sí, pero primero tenía que haber Jesús, que es quitar el pecado de en medio, para después ser Jesús, pero el segundo, ¿cuál es el otro nombre de Jesús? Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Para que haya Dios con nosotros, para que el ser humano pueda estar con Dios, tenía que ser quitado el pecado. Mientras el pecado estaba ahí, no podía haber Emanuel. Entonces nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo nos unió. ¿Ya entienden por qué se llama Jesús y por qué se llama Emanuel? Jesús, ¿por qué? Porque quitó el pecado del mundo. Eso significa Jesús. Jesús es porque quitó el pecado del mundo. ¿Y Emanuel por qué? Porque nos unió con Dios. Al quitar el pecado del mundo, nos unió con Dios. Las personas que dicen que son pecadoras no conocen esto. No conocen a qué vino Jesús. Y se guían por lo que la mayoría dice. Si la mayoría se creen pecadores, entonces la mayoría les va a buscar versículos que parece que dijera que somos pecadores. Les va a buscar versículos que parece que dijeran que el apóstol Pablo dijo que era pecador. Le digo a esas personas, si me permite, les muestro otros versículos en los cuales el apóstol Pablo dice lo contrario a lo que tú estás sustentando con ese capítulo 7 de Romanos. Porque casi siempre usan el capítulo 7 de Romanos. Y ahí se habla en sentido espiritual. El apóstol Pablo separa la carne del espíritu. Lo más bonito es el último versículo. ¿Qué dice al final? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Primero nombra la condición de todo ser humano. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y finalmente, ¿qué nombra? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Primero nombra la condición del ser humano. No puede librarse del pecado. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Él estaba enseñando a los romanos. Estaba mostrando la pezuña, las dos partes de la pezuña. La naturaleza, lo que es de la carne, miserable de mí. Lo que es de la carne, miserable de mí. Y lo que es del espíritu. Gracias doy a Dios por Jesucristo.
Pero las personas no, ese es el único versículo que no quieren ver del capítulo 7 de Romanos. Se quedan con nosotros. Vea que él dice que él es. Eso es leer fuera de contexto. Al leer las otras epístolas del apóstol Pablo, nos damos cuenta, él era santo. Él era libre de pecado, él era justo. Pero es que entonces, ¿por qué dijo? Si tienes paciencia, aquí te vamos a explicar paso a paso cómo poder ser libre de la condenación del pecado. Hoy lo explicamos, pero no todo el mundo lo puede recibir. A pesar de que lo explicamos, en los últimos 3 minutos lo hemos estado explicando, pero no todo el mundo lo puede recibir y no rápidamente, a menos que tuviera el corazón como el de un niño. Pero si tú ya eres un adulto, te invito a que tengas paciencia, a que escuches y escuches, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por esa sabiduría que tú has escondido de los sabios y doctos de este mundo. Las personas que se burlan de Dios, se burlan de ti, se burlan de la Biblia, se burlan de lo espiritual, porque para ellos solamente existe la carne. Blasfeman, dicen palabras soeces, vulgares de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Hablan así porque no se han dado cuenta realmente quiénes son ni dónde están. Permite, Señor, que, así como nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, perdónalos, Padre, ellos no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta, Padre, esas blasfemias que han dicho contra ti. Lo dicen por ignorancia. Nosotros también fuimos ignorantes, pero por tu misericordia nos trajiste al redil, nos trajiste a la vida, nos pasaste de muerte a vida. Te pedimos por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que si entre ellos hay quienes tú tienes predestinados para la salvación, por algo los acercaste. Permíteles que pasen de muerte a vida, es decir, que reciban la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.